Hoy tengo el honor y el privilegio de poder conocer y poder presentar a Lucía Valenzuela. Lucía es la oficial global de Derechos Humanos de Pan American Silver en Guatemala. Muchas gracias, Lucía, por acompañarme. A ti, Ana Gabriela, para mí también es un honor estar contigo y acompañar en esta premiación a todas las demás mujeres que también van a estar junto conmigo recibiendo este honor de parte de WIN Centroamérica. Gracias, Lucía. Mira, la idea, como te comentaba, de esta entrevista es poderte conocer como persona, pero también como profesional, con esta trayectoria y poder tal vez ser también esta misma entrevista, ser una fuente de inspiración para muchas mujeres que están tras tuyo o las que también no han entrado al sector. Entonces, tal vez para conocerte un poquito, Lucía, contanos tal vez cómo fue que empezaste a trabajar en el sector minero y qué fue lo que te motivó a decidirte. Bueno, para decidirme a trabajar en el sector minero voy a hacer un poquito de historia del trabajo que realizo. Yo me especialicé en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos del lado de la judicatura, es decir, yo vengo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de trabajar con la Corte de Constitucionalidad de mi país. Entonces fue ahí en donde yo pues me hice abogada, ¿verdad? Ese es como mi background, ¿verdad? En temas de derechos humanos. Luego, en el devenir de la profesión, pues me llamó la atención sacar un MBA, sacar un máster en criminología y ejecución penal, es decir, dos materias que podrían decirse cómo es que llegaron a combinarse, pero al final fue lo que me dio a mí el porqué de trabajar con empresas y derechos humanos, porque combiné mi experiencia de judicatura, de empresa y de conocimiento de sociología. Entonces, así como yo decidí dedicarme a trabajar los principios rectores de empresa y derechos humanos, eso fue en el año 2012, imagínate. Entonces fue a partir de ahí que conocí diferentes industrias, ayudándolos en temas de derechos humanos. Empecé con la industria del banano, del azúcar, luego pasé con palma africana, con textiles, y en verdad en ese devenir fue que conocí la industria minera y hicimos clic, ¿verdad? Me quedé con la industria minera. Creo que es una industria que tiene mucho que dar a nivel social, a nivel económico y también medioambiental. Y también le da a las mujeres un espacio de desarrollo personal y profesional. Sus estándares de derechos laborales han ido incrementándose, yo diría diferenciándose de otras industrias en donde todavía las mujeres no logran encontrar un espacio, ¿verdad? En temas de maternidad, en temas de desarrollo personal y los cuidados del hogar. Entonces la industria minera sí que brinda ese espacio para las mujeres. Pensando un poquito en tu trayectoria, lo que comentabas ahorita, de que venías de otros sectores agroindustriales y hasta textileros, y compararlo con el sector minero, ¿cómo crees también que eso ha impactado en tu crecimiento, el hecho de estar en una empresa minera? Bueno, en el caso de Pan American Silver, que es la empresa minera con la que yo por primera vez trabajé y con la que actualmente continúo y estoy realmente muy orgullosa de pertenecer a Pan American Silver. Pan American me dio la oportunidad de conocer la industria local, es decir, en mi país, y además de extenderme a otros países. Nosotros tenemos operaciones en 8 países más, y entonces pues a mí también me toca ahora asesorar, acompañar e implementar el enfoque de derechos humanos en todos esos países. Entonces ha sido muy enriquecedor conocer las diferentes culturas de Bolivia, Brasil, Chile, y cómo se logra implementar seguridad ocupacional, siempre dándole lugar a las partes culturales y a la riqueza del lugar, a sus tradiciones también, porque esa es una parte que debe saberse acompañar una con otra y no excluirse, que muchas veces pues ese es el problema, no solo en la industria minera, sino en otras industrias,
cómo acompañar los procesos tradicionales o culturales del lugar y hacerlos respetar y a la vez cumplir con los estándares de seguridad. Creo que ese es uno de los retos más importantes y que Pan American ha sabido sobrellevar bastante bien. Y mira, pensando también en esa diversidad, tal vez de región, pero también digamos, de venir del sector agroindustrial, ¿cómo miras, digamos, tenías alguna perspectiva cuando entraste al sector de qué esperabas o cuál era tu percepción del sector? Y cómo esto ha cambiado también, ¿verdad? Muchísimo. Yo creo que el aprendizaje ha sido muy rico, porque la cadena de suministro del sector minero dista es día y noche con la cadena de suministro de cualquier otra industria. Es mucho más sencilla decir, yo compro estos insumos y los transformo en esto, o yo compro la tierra y la trabajo y obtengo esto. Es una cadena de valor que frente a la industria minera es una cadena de valor muy, muy sencilla. La de la industria minera es muy compleja. Tiene que ver con construcción, tiene que ver con insumos químicos, tiene que ver con cuidado del medio ambiente, tiene que ver con todo el área de protección laboral. Entonces, sí es, tal vez no tenía una preconcepción de la industria, pero sí no me esperaba esa riqueza que he encontrado en la industria minera y que me ha permitido aprender no solo de desarrollo de mi propia profesión, que es la abogacía y en derechos humanos, sino también en saberla compaginar con cadenas de suministro, con negocios, con otras perspectivas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente que no se ve en otras industrias. Y pensando un poquito en el liderazgo de la mujer, ¿cómo lo puedes, tal vez comparándolo un poquito con tus otras experiencias, pero también ahora con tu experiencia dentro del sector y todos estos años que ha crecido? Porque ya llevas, creo que dijiste 10 años más o menos, o 12 años trabajando en el sector minero. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo miras que ha evolucionado la participación femenina? Bueno, yo creo que es una cuestión de contexto. Los movimientos de participación femenina en los negocios, en la vida pública, en la familia, ha ido cambiando, no solo en la industria misma, sino que en el contexto socioeconómico de América Latina. Ya hablar de derechos de la mujer hoy, en 2024, no es algo tan extraño como cuando se hablaba en el año 2014. Cuando las políticas por ejemplo, de no discriminación o de violencia sexual era casi un tabú. Ahora ya no, ahora ya hay políticas, procedimientos implementados, hay criterios ya establecidos sobre qué es y qué no, los abusos contra la mujer, qué tratamiento darles, cómo redireccionarlos, etc. Entonces eso ha permitido que esos riesgos que hace 10 años existían para las mujeres ahora ya no existan o se hayan mitigado bastante bien en la industria minera, pero creo que ha sido un acompañamiento del contexto social, de la evolución que ha tenido la normativa y también de la evolución que ha tenido los órganos de justicia en esa temática. Antes no había acompañamiento de la mujer, ahora ya existen muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que acompañan a la mujer en un proceso como estos. Entonces, yo podría decir que hoy por hoy el empoderamiento de la mujer es un hecho y que lo que antes se hablaba de discriminación, ahora la brecha es mucho más corta. No digo que ya se superó en un 100%, de hecho lo podemos ver estadísticamente. Las mujeres que se atreven a tomar una carrera en ingeniería o en matemáticas, pues hay un porcentaje reducido, pero siempre increciendo frente a otros años. Entonces, claro que hace falta mucho para hacer, pero creo que se han superado muchos de los retos que venían de años atrás. Y mira, pensando tal vez conocerte un poquito como persona también, ¿cómo crees que trabajar en el sector minero ha impactado tu vida como madre, ¿verdad? Entiendo que sos madre.
pero también tu vida como esposa y como mujer. Bueno, eso es interesante porque conocer la industria minera es abrirse paso en un mundo nuevo. Es ser flexible en cuanto a estudiar otras cosas, es decir, me dio la oportunidad de crecer profesionalmente y personalmente, volver a repasar mis estudios de matemática, volver a repasar mis estudios de química básica para entender un proceso y entrar más o menos con un conocimiento básico a una reunión o a un ejercicio de debida diligencia en derechos humanos. Para mí ha sido, o sea, como te digo, es que de veras estoy orgullosa de pertenecer a la industria porque un ejemplo claro, la debida diligencia en derechos humanos. Uno tiene que partir del estándar internacional del derecho humano a la vida, por ejemplo, y tratarlo de compaginar con todas las áreas del negocio. Entonces, eso te permite tener interdisciplinariedad con cada uno de los gerentes. Entonces, empezar a conocer su personalidad frente a la de uno, su técnica frente a la de uno. Entonces, esa parte social o las llamadas soft skills, ¿verdad? Se desarrollan de manera superlativa en esta industria. Porque sí o sí, esa mediación, derechos humanos, la industria, se da en las conversaciones, se da en la observación, ¿no? Y eso es increíble, pero ha impactado mi vida como madre, por supuesto, porque yo misma me he abierto otros campos de conocimiento que yo digo, ojalá a mi hijo le interese esto, ¿verdad? Tal vez no quiero hacer una comparación, pero frente a los veterinarios, los biólogos, ¿verdad? Frente a un ingeniero o un ingeniero industrial, ¿verdad? O sea, es decir, uno como madre también ve el mundo diferente, sí. Las diferentes opciones que tienen los hijos de uno y cómo tú le vas abriendo brecha en esos campos. Tal vez para ir cerrando la entrevista, Lucía, si hubiera un mensaje que tú pudieras compartir con alguna mujer, ya sea una mujer que está empezando en el sector, ¿verdad? Acaba de ingresar, o una mujer que ni siquiera consideró el sector minero como una opción para trabajar, ¿qué le dirías? A la que está empezando y que ya está en el sector, que siempre sube la mano, que pregunte, porque si va a ser por uno. Es decir, que se atrevan a hablar, a dar su opinión y siempre a preguntar. Uno no nace sabiéndolo todo, pero la industria está preparada también para recibir el cuestionamiento y las preguntas y las dudas. Y a las que todavía no están en la industria, bienvenidas, se les necesita en la industria. Ya sea que sean ingenieras, abogadas o médicas, cirujanas, la industria la necesita. Entonces yo les diría bienvenidas. Cuando vean un anuncio de una minera, postulen. No se van a arrepentir. Gracias, Lucía. Gracias por tu tiempo. Ha sido un privilegio poder conocerte. Primero Dios, estamos celebrando juntas la próxima semana para espero estar ahí. Y te agradezco mucho por tu tiempo. A ti también, Gaby. Hasta pronto.